Bienvenido, doctor Julián de Diego, especialista en Derecho Laboral, a este ciclo denominado Voces del Código Civil y Comercial. Bueno, en primer lugar, es innegable que el Código Civil y Comercial tiene una serie de efectos e implicancias en materia laboral, ¿no? Sobre todo llama la atención primero, y la primera pregunta se relacionaría con la insistente mención de la relación de dependencia o la dependencia laboral, mejor dicho, a lo largo del Código. ¿Qué implicancias tiene eso, según tu opinión? Bueno, el código civil y comercial, digamos, unificado, reformado, como se lo está llamando, tiene una cantidad de institutos que, a pesar de tener una nueva redacción, son idénticos a las fuentes del pasado. Hay un grupo que pone énfasis en alguna particular situación que se vive dentro del derecho al trabajo, como es la diferencia entre la relación de dependencia y la relación con el trabajo autónomo, y después trae también algunas novedades a tener en cuenta, sobre todo que todavía no solamente no ha sido bien estudiada, sino que tampoco han tenido ningún procesamiento con la jurisprudencia. Entonces, si tenemos en cuenta en primer lugar la diferencia entre el trabajo autónomo y el trabajo en relación de dependencia, habría que destacar que el Código Civil y Comercial hace una reivindicación del trabajo autónomo, fortaleciendo una cantidad de figuras que habían quedado como figuras residuales, y en realidad, si lo analizamos en perspectiva y en el tiempo, la locación de servicio, la locación de obra, el contrato de agencia y otros contratos más, fueron la fuente del derecho al trabajo. Cuando el derecho al trabajo no existía, y el Código Civil argentino rige prácticamente pocos años después de aprobada la Constitución de 1853, la locación de servicio y la locación de obras fueron las figuras que suplieron el trabajo libre. Con el tiempo se empezaron a crear figuras que le empezaron a dar identidad al derecho al trabajo. Hubo un primer código a principios del siglo XX, de Joaquín B. González, donde se trató de darle autonomía, pero hasta la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974-75, el derecho al trabajo no tuvo su propio cuerpo normativo integrado, digamos. En esa norma se estableció que el Código Civil, no el Código Comercial, pero sí el Código Civil, y debió haber dicho el Código también Comercial, porque en realidad algunos de los institutos del derecho al trabajo estaban contenidos en el Código de Comercio, eran de carácter supletorio, es decir, se aplica en primer lugar la ley especial, la ley de contrato de trabajo y todas sus normas de fondo complementarias, como por ejemplo la ley de jornada, y supletoriamente y ante la carencia que puede tener la normativa, se recurre al código civil, es decir, al derecho común. Esa normativa se vio muy clara en el tema del contrato. ¿Por qué? Hasta la celebración del contrato de trabajo y hasta la inclusive posible ruptura unilateral o bilateral del contrato sin relación de trabajo, solo se aplica el derecho civil, ¿no? Esto es una curiosidad que muchas veces hay que hacérsela presente a los que no son especialistas, porque cuando uno trata de recurrir a los instrumentos o a las herramientas que provee la ley de contrato de trabajo en materia de la configuración del contrato de trabajo, hay normas que son incompletas, y si no uno recurre al Código Civil no puede integrar debidamente la información. Es más, la ley de contrato de trabajo dice que cuando hay contrato de trabajo sin relación, o sea, sin que haya comenzado el vínculo específico a ejecutarse, y hubiese una ruptura unilateral, quien sufriere un daño tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios originados en el incumplimiento contractual, rigiéndose por las normas del Código Civil. De modo tal que podríamos decir casi con certeza que el derecho al trabajo comienza no con el contrato de trabajo y su celebración o su incumplimiento, sino con la ejecución de las prestaciones comprometidas en el contrato, que es la relación de trabajo. Y allí es donde aparece la primera gran diferenciación que trae la reforma. Hay una fuerte reivindicación de la locación de servicio, de la locación de obra y de otros contratos en donde participan personas físicas en una de las partes de la relación, ejecutando obras, realizando servicios
o ejecutando actos, o sea, haciendo las mismas cosas que deberían ser el objeto de parte del trabajador dependiente que están contenidas en la ley de contrato de trabajo. A eso hay que agregarle, para terminar con esta introducción, que se utilizan algunas expresiones como remuneración o retribución con una dimensión que es mucho más genérica, mucho más elástica y hasta mucho más flexible que la de la ley de contrato de trabajo, que justamente, no solamente por el texto, sino por las consecuencias que eso tiene, ha determinado que el criterio de evaluación y de conceptualización de la remuneración tiene que tener muchas restricciones. Y de hecho los fallos de la Corte así lo convalidan. Otro dato que es muy importante, y con esto termino esta larga introducción, es que parece que no se puede separar la jurisprudencia de la Corte Suprema de las reformas del Código Civil. Es decir, muchos fallos que se han conocido durante la composición actual de la Corte Suprema, que como sabemos, a partir de su presidente, el doctor Lorenzetti, ha influido y ha conducido la reforma de este código, claramente son compatibles entre sí. Es decir, el fortalecimiento de la locación de servicio, del trabajo autónomo, de la locación de obra, del contrato de agencia, está en línea con inclusive la jurisprudencia reciente de la Corte, que ha establecido, primero en un caso, era el director de obstetricia del Hospital Británico, y después en otro caso más reciente, tiene un mes, es el caso Cairone, donde se habla de una persona que 30 años prestó servicios de anestesista en el hospital italiano. En ambos casos determinó la Corte Suprema que no había trabajo en relación de dependencia, que eran dos hipótesis de personas que prestaban servicios permanentes, pero no seguían órdenes e instrucciones, corrían el riesgo propio de llevar adelante su negocio, pasaban facturas, lo cual implicaba que si no cobraban la factura no le podían reclamar a otro que no fuera el deudor, no tenían jornada, no seguían directivas, no tenían descansos previstos como los que tiene la ley de contrato de trabajo, ni tenían vacaciones, o sea que su prestación era totalmente libre, y en ambos casos, a pesar de que los dos casos representan a situaciones de muy largo desempeño, en un caso 30 años, el caso del anestesista, y en el otro caso 20 años, a donde él tenía inclusive un cargo que uno puede considerar del staff, ¿no? Siendo director de obstetricia era del staff del Hospital Británico. En ambos casos la Corte determinó que las características de la relación permitían resolver que eran dos situaciones de trabajo autónomo. La mayoría de la doctrina clásica está con una mezcla de sensaciones muy extrañas sobre este comportamiento de la Corte y sobre las reformas del Código Civil, porque considera, por ejemplo, lo consideran Juan Carlos Fernández Madrid, camarista y magistrado muy reconocido, Jorge Rodríguez Mancini, por ejemplo, un destacado profesor de la materia. Ambos consideran que estas normas y estos fallos implican para el derecho del trabajo una regresión, o sea, una vuelta a viejas discusiones, a viejos debates que se consideraban separados. Mi opinión es completamente distinta a esa, en el sentido de que, en realidad, el derecho del trabajo y sobre todo la jurisprudencia laboral se fueron ciñendo tanto a extender el ámbito de aplicación de la relación de dependencia que casi no dejaron espacio para el trabajo autónomo, cuando hoy el trabajo autónomo va creciendo. Hoy, si nosotros evaluamos la participación que tiene el entrepreneur, el emprendedor en la Argentina con pequeños desarrollos y pequeñas actividades, a veces no tan pequeñas, que no tienen ningún vínculo laboral, y sin embargo muchas veces se ha determinado que hay vínculos laborales. Hace poco salió un fallo absolutamente insólito, que una activista de un partido político, ¿no?, los que llaman militante, pidió que se le reconociera la relación de dependencia, porque hacía algunas tareas que eran de naturaleza administrativa, cuando la militancia es una vocación totalmente gratuita. También se le reconoció la relación de dependencia a una niña que fue rescatada en un momento que fue abandonada, como
cuando era un bebé por una congregación religiosa. La congregación la rescató, le dio educación, y cuando había terminado la escuela secundaria, dijo que como hacía tareas de ayuda en la cocina y tareas de ayuda en la limpieza, era una empleada en relación de dependencia, y la justicia le dio la razón. O sea, la justicia laboral se ha pasado de vueltas en muchos aspectos y no ha dejado espacio y ha creado muchas incongruencias en materia de la relación de dependencia propiamente dicha. Y por otro lado, no ha dejado espacio, y esto es lo que quería insistir, al trabajo autónomo. La reforma del Código hace una reivindicación del trabajo autónomo y, por supuesto, ha creado normas que ahora están en línea con la jurisprudencia de la Corte en el sentido de su reivindicación, igual que otros aspectos que, bueno, después trataremos en particular. Sí.